Bien, ¿habían tenido tiempo, digamos, de hacer esta traducción? Me acuerdo que la clase pasada trabajamos hasta este punto. Lo tienen a mano, necesitan unos minutos para volver a releerlo, para poder hacerlo. Me dicen ustedes eh, si necesitan esos minutos para recordar o para buscar dónde lo tenían escrito. Un segundo para buscar bien y leerlo de nuevo. Bueno, dale, vamos a hacer eso entonces. Vamos a tomarnos unos 2 o 3 minutos, ¿sí? 5 como máximo, para releer esta última oración, ¿sí? Quienes lo encuentren rápido, quienes ya lo tengan hecho, se ponen a trabajar con el párrafo siguiente, ¿sí? Que hay un par de palabras, un par de estructuras un tanto interesantes también para trabajar. Bueno, mientras hacen esta primera oración, sí, perdón, esta última del párrafo, me desconecto un minuto nada más, sí, que voy a buscar el cargador de la compu y vuelvo. Dale.
Hola, Gabriel. Estamos trabajando, digamos, retomamos lo que habíamos visto en la clase pasada, que era la última oración del segundo párrafo, y quienes lo habían hecho tenían que empezar a trabajar ya con el tercer párrafo, con la traducción del tercer párrafo, ¿sí? Es una oración bastante compleja, así que vamos a trabajar un par de minutos más, digamos hasta -10, y después empezamos. Chequeamos esta última, y después seguimos trabajando con el párrafo 4. De nada. Bien, ¿les parece que veamos las posibles traducciones? ¿Sí? Cada parte de la oración tiene sus complejidades. Hasta la coma del PHP tiene una complicación, hasta el Beaker tiene otra complicación, y hasta el Daemon tiene una última complicación. Y a su vez tenía que ver cómo traducían los Strict Coding Conventions y cómo traducían Manageable, ¿sí? Que ya lo habíamos marcado anteriormente. Acuérdense que dependiendo de la traducción que había puesto antes del Manageable, es la traducción que voy a recordar o que tengo que recordar para esta última oración. ¿Quién se anima a traducir esta última oración? La primera parte tiene como mínimo 3 o 4 posibilidades, todas correctas. Y las 3 o 4 hacen que reorganice la información presentada a la oración. Insisto, siempre de manera correcta. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? Leo, profe. Dale, a ver. Vamos. Acuérdate de leerlo despacio para que el resto te pueda seguir. Insisto, más que nada porque hay muchas posibilidades acá. Esto se debe a que no se siguen convenciones estrictas de código en PHP. Con el paso de los años, mientras un proyecto se agranda, puede volverse un demonio inmanejable. Bien. Arriba habías puesto una gran cantidad de proyectos inmanejables. Acuérdate que sean manageable, lo tengo que tratar de repetir. Bien. La traducción está muy bien. Hay que tener cuidado con el coding. ¿Se acuerdan qué tipo de palabra podía ser una palabra que termine con ing? Inglés 1. Adjetivo, verbo y sustantivo era, profe. ¿Podría tener Bien, los tres? bien, podía ser un verbo, podía ser un sustantivo y podía ser un adjetivo. Excelente. Si era verbo, iba a terminar ando, endo, codificando, en este caso.
Si era adjetivo, iba a terminar ante ente. Supongamos que exista la palabra codificante. Y si era un sustantivo, directamente tenía que ver qué tipo de sustantivo era. Por lo general, son los adjetivos terminados en ción. Por lo tanto, así como code es código, coding va a ser codificación. ¿Está? Entonces, esta ing, convenciones de código, sino convenciones de codificación. Bien, dicho esto, a ver que no me sale acá el nombre. Tomás, ¿podés repetir la primera parte? Esto se debe a que no se siguen convenciones estrictas de código en PHP. Ahí lo cambio por codificación. Bien. Bien. Que no se siguen, dijiste. ¿Sí? A que no se Bien, siguen. bien, que no se siguen. Bien. ¿Y esto se debe? ¿Le doy vuelta? Sí, perdón. Pero ahí, la pregunta es, o en realidad la explicación es, el because, ¿sí? Que vos estás usando ahí para introducir because there are no strict coding, bla, 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 me da o me pasa, me une la idea de over the years it can turn into an unmanageable daemon. Entonces ese because necesita servir, ¿sí?, de introducción para la conclusión que va a venir después. Por lo tanto, no puedes traducir el because de la manera en la cual lo hiciste. Sí podrías hacerlo si vos tuvieses un punto después de PHP. ¿Se entiende? Bien. Cuando Sí. vos decís, esto se debe a que, PHP, punto. Perfecto. Ahora acá no tengo un punto. Ese because me introduce un motivo que me lleva a una situación que me lleva a una consecuencia. Y la introducción o la traducción que vos hiciste del because no me lleva a ese significado. ¿Qué pasa? ¿O qué posibles traducciones hay? ¿Por qué? Bien. Es una traducción bastante, un poco forzada. Está bien. ¿Qué más? Yo puse ya que. Bien. Ya que no hay. Espérate que abro el texto. Está Que perfecto. no Dale, hay ¿querés leer eso? convenciones estrictas de. Que no hay convenciones estrictas de codificación, ya que. Perdón. Ya que en PHP no hay convenciones estrictas de codificación, con el paso de los años, a medida que el proyecto crece, se vuelve un demonio inmanejable. Bien. Está muy bien. El strict modifica coding conventions. No son las convenciones estrictas. Las convenciones de codificación son estrictas, o no lo son, en este caso, ¿está? Entonces, es estrictas tiene que venir después de codificación. O sea, yo había puesto no hay convenciones estrictas de codificación, o sea, no sería así entonces. No hay convenciones de codificación estrictas. Ah, ok. Bien. El por qué entonces va adelante, porque no ¿Por qué existen sería una convenciones. opción? Depende de cómo lo justifiquen. Bien. Uno podría empezar, por ejemplo, con al. Uno podría empezar con como.
¿sí? Esas son las dos más comunes. ¿Empezar con al o empezar con como? El por qué es la traducción, la primera traducción que les va a aparecer en el diccionario. Al, como son las más comunes. ¿Por qué? ¿Alguien empezó con un al o con un como? No. Ujú. Bien, Porque si ponemos al, deberíamos poner al no haber o al no existir convenciones. perfecto. El there are significa no hay. Entonces uno va a poder decir al no haber, o como no hay, y el cómo me da la posibilidad también de reemplazar el haber, expresado en el there are, por el verbo follow, que es seguir. Entonces al no haber, como no hay, como no se siguen, ¿Debido a qué no, profe? sí, debido a, está muy bien. Debido a que no hay, debido a que no se siguen, está muy bien. Está muy bien. Bien, entonces, gran cantidad de posibles traducciones a esta primera oración. Al no haber, por no haber, como no hay, como no se siguen, porque no hay, etcétera, ¿sí? Todas esas son posibilidades, ¿sí? De la traducción del because there are no, y a su vez algunas incluyen la idea del followed. ¿Está? Vamos a tomar una. Como no hay convenciones de codificación estrictas, o como no se siguen convenciones de codificación estrictas en PHP, posibilidades al resto de la oración. Con el paso de los años, en la medida que un proyecto se vuelve más grande, puse yo. Excelente. Entonces, con los años, a medida que el proyecto se vuelve más grande, Yo he puesto que un proyecto crece. con los años, a medida que un proyecto crece, excelente. ¿Y cómo sigo la segunda parte? It can turn into. Puede convertirse en un demonio inmanejable. Bien, puede convertirse, puede volverse, puede transformarse en un demonio inmanejable, ¿sí? Literal la traducción. O se puede convertir, se puede volver, etcétera, en un demonio inmanejable, ¿está? Yo le Entonces, puse este, profe. ¿Está de más? Este no, puede. por eso está resaltado. Porque en realidad acá está bien, ¿sí? Está bien el hecho de repetir el sujeto. Si tendemos a usar un sujeto tácito, ¿sí? En este caso el it es el sujeto del verbo can turn into, ¿sí? En este caso repetirlo no está mal, no está para nada mal. ¿Está? Porque este proyecto se vuelve más grande, si un proyecto se vuelve más grande, este puede convertirse. El este es una perfecta referencia al proyecto, ¿sí? Está muy bien. Y yo usé entidad en vez de demonio. En una, En una entidad incontrolable. bien, vos como unmanageable habías puesto incontrolable. Sí. Bien, más que entidad, porque un proyecto, vos estás buscando acá algún sinónimo de demonio, pero que a su vez estás haciendo referencia a un proyecto.
El proyecto vos lo podés reconocer como una entidad. Sí, yo puse entidad porque me parece como que la palabra demonio por ahí tiene como una connotación cultural muy negativa, entonces Ujú. busqué algo que fuera más, no sé cómo decirlo, más neutral. Bien. Pero más que entidad uno podría usar, por ejemplo, la palabra en una cuestión inmanejable. Claro, también. Sí, se me ocurrió entidad también porque cuando estaba buscando el significado encontré daimon y me acordé bueno, no importa, toda una cuestión con los griegos, de que usaban esa palabra cuando estaban debatiendo acerca de moral y esas Ujú. cuestiones. Como que Bien, todavía no bien, estaba claro, digamos. bien, interesante. Pero acordate que cuando el texto usa una palabra determinada, eh, uno va a tender a tener la posibilidad de cambiarlo. Pero cuanto más fiel al original uno trata de ser, mejor es. Claro. ¿Está? Salvo que la estructura necesite ese cambio. Digo, en ese gets, todos pusieron volverse, convertirse, hacerse más grande. ¿Está? Entonces ese gets, tengo que ir a esas posibles traducciones. Y ese turn into, que implica volverse o convertirse, esa parte refleja del verbo, ¿sí? Que en inglés no lo es, pero que en castellano sí lo es, hace que yo pueda empezar con la partícula se y decir se vuelve, se convierte, o poder decir convertirse, volverse. ¿Está? Esas posibilidades de variación de estructura son posibles, están bien, las tengo que tener en cuenta. Hay otros momentos en los cuales tengo que tratar de mantener eh, el equivalente que elijo en español, que sea lo más fiel posible al original. El hecho de que sea inmanejable, yo necesito de una palabra que genere cierta dificultad, y entidad por lo general no la tiene. La tiene en menor medida o en poca medida una cuestión o una situación, porque requiere, ¿sí?, de cierto trabajo, y ni hablar de la palabra demonio, que habla de algo muy dificultoso. ¿Sí? Por eso la adjetivación incontrolable que utilizaste vos o inmanejable, ¿sí?, que usaron los compañeros. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, en este caso, lo que me tengo que acordar era lo siguiente. El there are se traduce como hay. Perfecto. Pero en realidad esta estructura se puede adaptar a varias formas, dependiendo del uso del because. ¿Sí? Siempre entendiendo que el because es una conexión entre las ideas introducidas por el because y lo que me va a aparecer después de una coma. ¿Está? Entonces, esa conexión la logro diciendo al no haber, como no hay, porque no hay, y a su vez puedo utilizar, en vez del verbo haber, el significado del verbo followed. Entonces, como no hay, como no se siguen. ¿Qué pasaba en la secuencia? El coaching, digamos, seguía siendo un sustantivo que funcionaba como adjetivo, que lo voy a traducir como un sustantivo. El strict, que era un adjetivo, sí o sí tenía que aparecer al final, porque para modificar todo lo que viene después, el inglés pone el adjetivo o el sustantivo al principio, modifica todo lo que viene después. Pero el español es a la inversa. Si voy a estar modificando con un adjetivo o con un sustantivo a todo lo que viene después, no lo voy a poner al principio, sino que lo voy a poner al final. No lo puedo poner en el medio. Tengo que mantenerlo al final. Entonces voy, convenciones de codificación estrictas. Mantengo el orden de atrás hacia adelante. ¿Está? Cuestiones a tener en cuenta. Nos tomamos unos 10 minutos y empezamos a chequear el tercer párrafo. ¿Sí? Primera complicación, ¿qué hago con este OOP? ¿Lo mantengo en inglés? Se puede ¿O poner cuando hago la TOO. traducción de Object Oriented Programming,
cambio el orden de las siglas, de las iniciales. Para charlar. Sí, les voy a ir marcando algunas cuestiones que van a tener que tener cuidado al momento de hacer la traducción, como hacemos siempre. Acuérdense el significado que me había pasado Ezequiel sobre Procedural Programming.
Bueno, ¿les parece que empecemos a verlo? ¿Sí? Aunque sea los que no terminaron de hacerlo todo, que pueden empezar a aportar, aunque sean en las primeras oraciones. ¿Quién se anima a leer la primera? Yo si querés, profe. Dale, vamos, Mateo. Ok. POO, o Programación Orientada a Objetos, es una buena práctica de programación para crear proyectos administrados más fácilmente. ¿Se entendió? Se entendió, se entendió. Fue un poquito rápido. 2 preguntas. Sí. ¿Por qué el manageable lo usaste como administrados? Porque no se me ocurría otra forma de usarlo. Por eso. Bien, y el unmanageable de la oración anterior. Porque hasta ahora habíamos traducido el unmanageable como inmanejable o incontrolable. Claro, sería de manera más controlable, ¿no? Va, es lo que se me ocurre. Claro, para apoyar. No, el more easily estuvo muy bien. Sí. Sí, más fácilmente, o uno diría con mayor facilidad. Sí. ¿Está? Por lo general uno tendría que decir con mayor facilidad. Entonces, estos proyectos son manejables, como opuesto a estos inmanejables cuando se vuelven demasiado grandes. Claro. ¿Está? Bien, 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 bien. ¿Y por qué elegiste hacer una inversión y usar PO? Porque cuando traducís Object Oriented Programming se traduce como programación orientada a objetos. Eso sería su siglo en español. Bien, excelente. Perfecto, Mateo. Perfecta la explicación. Ahora una pregunta desde mi ignorancia y ahora les hago la aclaración de por qué. Cuando uno dice PO, cuando uno lee un libro de programación orientada a objetos o un artículo sobre esta temática, ¿la sigla utilizada es PO o es OOP? Es PO. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar cada vez que se encuentren con una sigla o un acrónimo? ¿Sí? Si hay una traducción al español, uno va a tender a hacer esa transformación, entonces uno va a decir, ok, si Object Oriented Programming es OOPP, Programación Orientada a Objetos, es POO. Pero ese POO se va a poder utilizar solamente cuando en español se utilice, es decir, cuando esa sigla sea conocida. ¿Está? ¿Qué va a pasar muchas veces? Cuando uno habla de la UNESCO, por ejemplo. Hay que La poner el UNESCO, artículo. claro, pero más allá de poner el artículo, que está muy bien, si uno habla de UNESCO en inglés o la UNESCO le pone el inglés. ¿Por qué dice la UNESCO? Porque es una organización. Ahora, en español, ¿nosotros conocemos a esa organización por el orden de las iniciales en español? ¿O seguimos manteniendo el orden de esas iniciales en inglés y le ponemos la traducción al español? Pero es como que ya en español también se conoce por las siglas, entonces no se cambia. Se conoce por las siglas en inglés. Ahí está. Entonces, a lo que voy. Cada vez que se encuentren con estas siglas, va a pasar lo siguiente. Si la sigla en inglés es la conocida y en español, en portugués, en francés se mantiene la misma sigla, por más que yo haga la traducción, voy a tener que mantener la misma sigla. Pero si hay un equivalente de esa sigla en español, puedo hacer la traducción y puedo cambiar el orden al orden de las iniciales en español, como es en este caso. ¿Está? Entonces, cada vez que me encuentre con esto, lamentablemente tengo que ir a internet y ver si es posible alterar el orden y adaptarlo al español o directamente mantener la sigla en inglés.
¿Está? Entonces, en este caso, PO o programación orientada a objetos. Perdón. ¿Está? Excelente. Quedó claro a su vez qué pasa con ese more easily, más que la traducción literal, que es más fácilmente, lo que uno tiende a hacer en este caso es a traducirlo con el uso del adjetivo, con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Alguien puso algo distinto? Yo puse de forma más fácil. Bien, de forma más fácil, de manera más fácil, ¿sí? Con mayor facilidad. Perfecto, está muy bien. ¿Sí? Digamos, lo que yo utilicé con facilidad es el sustantivo, fácil, mantenemos o transformamos o usamos el adjetivo, fácilmente mantenemos el adverbio, ¿sí? Todas están bien con sus adaptaciones. Perfecto. ¿Qué pasa con la segunda oración? Que es corta, pero tengo writing ahí, que tengo que ver cómo lo puedo traducir, ¿sí? Y eso es, me tenía que acordar cómo traducía ese procedural programming. ¿Quién se anima? Vamos, que es bien corta esta oración. Yo no me acuerdo si era programación procedural o procedimental que te había dicho Ezequiel. Procedural. Suena Perfecto. horrible la traducción, pero me dijo que queda así. Programación Bueno, procedural. la leo, profe. Programación procedural significa escribir código sin objetos. Perfecto. ¿Y qué pasaba con ese writing entonces? ¿Qué hiciste? Me quedó en infinitivo, digamos. Claro, bien. Claro, Rodrigo. Sí, en realidad, la clase pasada, una vez que Ezequiel me había hecho las correcciones, no pasa nada, Rodrigo. Una vez que Ezequiel hizo las correcciones, habíamos dicho que iba a quedar como programación procedural, ¿sí? Traducción literal. Bien, una vez que ese writing, ¿sí? Aparece como significa algo. Algo es el objeto directo del sujeto procedural programming. Cuando yo voy a introducir o voy a comenzar un objeto directo con un verbo, o en realidad un sintagma nominal, lo voy a empezar con un verbo, acuérdense que ese verbo siempre va a estar en infinitivo. ¿Sí? Entonces, la programación. Fíjense acá, perdón, tengo dos veces la ing. La ing de programming está siendo utilizada como un sustantivo. La ing de writing está siendo utilizada como un verbo. Por lo tanto, programming lo llevo a sustantivo, programación, pero writing lo tengo que mantener como un verbo en infinitivo, porque el verbo conjugado ya era means. Por lo tanto, programación, pero escribir distintas traducciones a esa misma ing. Perfecto. ¿Quién se anima a hacer la siguiente oración? Era bastante literal, no tiene ningún problema, no debería tener ninguna complejidad. ¿Alguien que se anime? Que es sencilla esto, así otro agarrar la lista de los presentes. Yo me animo, pero no sé si otra vez. Dale, dale, dale. Yo la Ningún leo, problema. profe, si cree. Los dos, vamos. Dale. Dale, Gaby. Ok. La programación procedural consiste en códigos con o sin rutinas. Excelente. ¿Sí? No hay mucho más para decir, bien literal. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer una inversión es con programación procedural. Uno es un adjetivo y el otro es el sustantivo neutro. Nada más, el resto de la oración es bien literal. Consiste en códigos con o sin rutinas. Excelente. Profe, se trata de, ¿puede ser? Consiste en, se trata de, sí, está bien.
¿Listo? Sí, sí. ¿Quién lee la siguiente? Porque acá sí ya empiezo a tener una dificultad con el writing, que no lo puedo traducir como el writing anterior, y con el significado de enlightens, que es bastante literal su uso, ¿sí? Y metafórico al mismo tiempo. ¿Está? Entonces, principal atención al uso de enlightens, a que el writing ya no puede tomar la forma del writing anterior, y a que ese them, el objeto directo them, en español, no mantiene ese lugar. Podría, pero tendría que pegarlo al verbo. Yo puedo leer, Traducciones. profe. Dale, a A ver. ver si zafó esta. La programación orientada a objetos echa luz sobre cualquier lenguaje para una mejor programación, un mayor rendimiento y para la codificación de grandes proyectos sin la gran preocupación por cómo manejarlos. Bien, me mezclaste algunas cosas. Coding, no lo usaste como codificación, por lo tanto después a writing lo usaste como codificación. Me mezclé en esa parte. A ver, ¿Podés leerlo de nuevo un poquito más despacio? sí. La programación orientada a objetos echa luz sobre cualquier lenguaje para una mejor programación, un mayor rendimiento y para la codificación de grandes proyectos sin la gran preocupación por cómo manejarlos. Bien. No me queda del todo claro una cosita. ¿Por qué usaste coding como programación y writing como codificación? Sí, los pensé como sinónimos. Bien, Sí, yo también puse lo mismo, puse exactamente lo mismo, codificación, porque escribir grandes proyectos sería como codificar grandes proyectos. Algo ajá, así, Claro, que lo en pensé de esa español forma. se usa el inglés, el codear, que es directo del inglés, y lo supuse como codificación en español. ujú, bien. ¿Y por qué no al revés? Les estoy consultando, ¿eh? No es que esté mal, porque en realidad se mencionan los mismos procesos. Si escribir, que puede ser programar y codificar, ¿sí? Sí, al revés. Me salió así, pero al revés, capaz que es hasta mejor. ¿Sí? Entonces una mejor codificación y una programación en lugar de escritura, por ejemplo. Está muy bien. Bien, bien, bien. Y ese echa a luz, ¿qué significado le das con ese echa a luz? Y es como que facilita o te guía, como para no poner Bien, iluminar, era más difícil poner iluminar y seguir la frase. bien. Bueno, yo lo Está muy bien, traducí está textual muy esa parte. Yo la traducí textual como iluminar esa parte, sí. bien, bien. Ilumina, da luz, echa luz. Lo que importa es que en todos estos casos estamos hablando de que simplifica, facilita, ¿sí? Cualquier lenguaje porque es más fácil para codificar, le da un mejor rendimiento, es más fácil escribir proyectos largos, etc. ¿Sí? Bien. Illumina, insisto, está bien, pero respondo al chat. Illumina está muy bien, ¿sí? Pero siempre entendiéndolo, ¿sí? En un uso bastante metafórico. ¿Está? Ilumina en el sentido de facilita, simplifica, ¿sí? Cualquier lenguaje, dando la posibilidad de tener una mejor codificación o programación, etcétera, ¿sí? Con las posibilidades que brindaron recién. Ese writing, ¿por qué nadie lo puso como escribir? Que es lo que pasaba en el caso anterior. Y porque no está acompañado de la palabra código en ese caso. Entonces hay que hacer que sirva para las dos cosas, para toda la frase, Bien, una sola palabra.
En inglés 1 veíamos la necesidad de armar estructuras paralelas. Si el for me introduce a coating, y a coating lo tomo como un sustantivo. Si después el for me introducía performance, que es un sustantivo, por lo tanto el for que me introduce writing, a writing lo tengo que tomar una vez más como un sustantivo. ¿Sí? Por eso hablo para la codificación, para el rendimiento, para la escritura o para la programación. ¿Se entiende? Es decir, estructuras paralelas. For más sustantivo. For coding, for performance, for writing. Todos los tengo que traducir como sustantivos. Excelente. Profe, yo no lo hice así, lo puse como verbo infinitivo. Está mal entonces. Sí, porque rompo la estructura paralela. Yo hasta ahora no tengo ningún verbo, por lo tanto no puedo introducir un verbo. Bien, y ya que está, te pregunto otra duda que tengo. Porque yo puse programación orientada a objetos, ilumina a cualquier lenguaje hacia una mejor codificación. Y después puse para una mejor performance y bueno, para escribir. Pero usé el hacia primero, porque me pareció como que cuando uno ilumina o alumbra, como que conduce de alguna manera. Bueno, entonces usa el hacia siempre. Siempre el hacia, o sea, después de la coma Claro, también. Listo. claro. Porque lo que vos tenés que recordar es esto, que estos son todas estructuras paralelas. Perdón. Ah, no, el mouse, acá. ¿Sí? Que si vos tenés, fíjate, las estructuras son estas tres. ¿Sí? For coding, for performance, for writing. ¿Qué te dictamina eso? Que el coding va a ser un sustantivo porque está premodificado por beta. ¿Sí? Por el adjetivo beta. El adjetivo beta hace que coding sea un sustantivo. Después tengo el for que me introduce performance. No hay duda. También tengo best que me lo premodifica. El problema podía surgir con el writing, que al no tener una premodificación con un adjetivo, no sé si está funcionando como sustantivo núcleo o no. Pero en este caso, necesito ponerlo como sustantivo núcleo, ¿sí? Por las estructuras paralelas de los otros. Preposición más sustantivo, por lo tanto, for writing, preposición más sustantivo. Por eso, como puso la compañera, para la codificación, para la programación, para la escritura. Claro, entiendo. O sea que si pongo hacia la escritura, ahí Sí, estaría complicado. Ah, está bien. sí. Porque Y ilumina, tengo hace una que mejor agregar un codificación, D. hace un mejor rendimiento y hace una mejor escritura de grandes proyectos, o de proyectos muy grandes. Claro. Grandísimos proyectos. Proyectos grandísimos. Ahí está. Porque si no lo estarías calificando. Igual grandísimos tiende a tener una connotación más bien calificante. Yo diría muy grandes, Sí, sí, es mejor. sí, más que grandísimos. Eh, bien, y otra consulta que me quedó pendiente era este Warren, que utilizaste para traducir este Warren dos palabras. Creo que dijiste sin mayores preocupaciones, ¿puede ser? No me acuerdo si era Cecilia, me parece, había leído la traducción, ¿no? ¿Cómo queda esa Y fue parte? Ceci. Me parecía que sí, me parece, por la voz ya los voy conociendo un poco. Ceci, ¿estás por ahí? Bien, se nos fue por un rato. ¿Cómo quedó esa última parte entonces? The without worrying a lot about managing them. Yo puse sin preocuparse sobre cómo manejarlos. Bien. ¿Y Yo ese puse lot?
Sin preocuparse mucho, ¿no? Ese al otro cosa lo omití por completo, no me di cuenta. Está excelente, ¿sí? Sin preocuparse mucho por cómo manejarlos o sobre cómo manejarlos. Bien, bien. ¿Alguna otra traducción de esta parte? Yo puse sin preocuparse demasiado acerca de su manejo. Bien. ¿Y ese su, a qué hace referencia? Perdón. Estoy No está releyendo mal, porque ¿eh? No ya está me mal, perdí. simplemente estoy consultando. A que la programación orientada a objetos ilumina cualquier lenguaje hacia, bueno, todo lo que... El DEM hace Perdón, a referencia a proyectos. proyectos. A proyectos. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de poner manejarlos a poner su manejo? Las dos traducciones están bien. En manejarlos, el los sigue siendo un objeto directo, como lo es el DEM. Si vos pones el su, estás transformando el objeto, ¿sí? El objeto directo DEM, en un adjetivo posesivo, su manejo. ¿El manejo de qué? El manejo de los proyectos. En ambos casos está bien la traducción. Lo que tiene que quedar claro es cuál es el referente del los, que es bastante fácil de ubicar, sustantivo plural que aparece antes, lo primero que me encuentro es projects, contra el su, de adjetivo posesivo, que pareciera que hace referencia a algo singular, cuando en realidad hace referencia a algo plural, que son projects. ¿Sí? Mientras eso quede claro, las dos traducciones están bien. Sí, sí, profe, lo había puesto por eso, pero me embataté cuando estaba leyendo todo. Bien, bien, excelente. ¿Y les parece que vayamos a la penúltima oración? Y mientras les voy avisando a Ariel que en un ratito ya se puede conectar. ¿Quién se anima a la última oración? A la penúltima oración. Yo la leo si querés, profe. Dale. Ok, voy. POO da facilidad para crear objetos reusables que tú y otros desarrolladores podrán usar en sus proyectos sin necesidad de rehacerlos una y otra vez. Bien, bien. ¿Puedes leer la primera parte un poquito más lento? Sí. POO da facilidad para crear objetos reusables o reutilizables, creo que sería mejor, que tú y otros desarrolladores podrán usar en sus proyectos sin necesidad de rehacerlo. Bien. Reusables y usar. Sí, da como redundancia, como una redundancia. Bien, entonces reutilizables que puedes usar. ¿Sí? O reusables que puedes utilizar. En realidad, en este caso, usar y utilizar son sinónimos, entonces, fíjate de usar uno de una forma y el otro de otra. ¿Está? Y en ese gives you facilities. Perdón, ¿cómo? Estaba cambiando. En este gives you facilities, Sí. estás omitiendo el you. Sí. Acordate que ese you uno lo puede poner adelante de como los pronombres personales como objeto, en este caso el you, lo era antes el them, pueden aparecer antes del verbo. Te da. ¿Sí? PO te da facilidades, te facilita la creación, te da facilidades para crear, etc. ¿Sí? Opciones todas válidas. ¿Alguien puso algo distinto en esa primera parte? Ah, perdón. Ese again and again está excelente, una y otra vez. ¿Sí? Excelente. Y por último, la parte de without reinventing them. ¿Qué pusieron ahí? Puse sin tener que reinventarlos. Bien, perfecto. Perfecto, sin tener que reinventarlos una y otra vez.
Bien. Entonces fíjense que una vez más el DEM, ¿sí?, me da la posibilidad de que si yo utilizo a la palabra terminada con ing como un verbo, yo lo puedo unir, manejarlos, reinventarlos. Pero si el verbo no me aparece con ing, al no poder ponerlo en infinitivo, lo que voy a tender a hacer es anteponer este objeto directo al verbo, te da. ¿Sí? Entonces, volvemos. Cuando aparece un objeto directo, si puedo poner el verbo en infinitivo, puedo unirle el objeto al verbo en infinitivo. Si no tengo esa posibilidad, porque el verbo está conjugado, por ejemplo, en presente simple, dar, ¿sí?, da, ¿qué hago? Lo antepongo, te da facilidades, te facilita. ¿Está? Directamente. Ok, la semana que viene, ¿sí?, todo esto ya está hecho. La semana que viene retomamos con la última oración y vemos si hacemos esta última parte para cerrar y ya pasamos a un texto nuevo. ¿Está? Ok, dicho esto, Sí, profe. buena semana a todos. Los estoy dejando con Ariel, que se conecta en 2 minutitos, ¿sí? Gracias, profe. Eso, profe. Profe, Nos hasta vemos. luego. Chao. Hasta luego. Gracias.